programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy conmemoramos su 75 aniversario, vamos a tener en un bloque especial de entrevistas por este Día Internacional de las Naciones Unidas el doctor Víctor García Toma, que es el representante permanente del Perú ante Naciones Unidas, para conversar algunas reflexiones sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pausa comercial y regresamos con la entrevista al doctor Víctor García Toma. Gracias. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque internacional por el Día Internacional de los Derechos Humanos y tenemos en nuestra plataforma al doctor Víctor García Toma desde Nueva York. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a usted, Leslie, por la invitación. Doctor Víctor García Toma, usted ha tenido interesantes posturas ante las Naciones Unidas a nombre del Estado peruano y recientemente hemos leído una intervención suya sobre el segundo aniversario del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, en la cual usted hace hincapié a un silencio político que podría ser contraviniente con la fidelidad de los compromisos internacionales. Hablar de armas nucleares es atentar contra la humanidad. Y en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué opinión o qué reflexiones le merece este día tan importante? Fíjese, Leslie, creo que podemos convertir la impresión de que el mundo se deshumaniza de manera muy intensa y desbocada. Y si es que realmente no hacemos algo, las personas, la sociedad civil, pero fundamentalmente la comunidad internacional, eh, el mundo entra en una situación, digamos, de peligro evidente. Ya incluso tenemos el fenómeno de Ucrania, tenemos el tema de la Franja de Gaza, y si uno analiza lo que está sucediendo en el continente africano, vemos golpes de Estado, rebeliones. Entonces, esto es cada vez más creciente. Y eso implica sacrificio de vidas humanas, sobre todo una metodología brutal. Nunca habíamos sido capaces de matar tanto y de manera tan despiadada, ¿no? Y ya no estoy hablando solo de la trata blanca, de la trata en general, o estoy hablando de la desigualdad, ¿no? Que son problemas con los que arrastramos hace un buen tiempo, sino que ahora ya estamos incluso comprometiendo la vida de comunidades, de conjuntos humanos, digamos, de una manera muy intensa, ¿no? Doctor Víctor García Toma, y usted que ha estado interactuando con sus pares, ¿no? Y que ha estado interviniendo también junto con otras delegaciones de Estado ante Naciones Unidas, dígame, ¿cuál es la estandarización, el consenso a la que, o la voz generalizada que en estos momentos sale desde el seno de Naciones Unidas para enfrentar toda esta debacle, ¿no? Contra la humanidad, que son los conflictos armados, el cambio climático, las desigualdades, la pobreza, las rebeliones, como usted lo ha mencionado? Concuerdo con usted en que la humanidad, el mundo se está deshumanizando, que hemos tenido una visión degradante del ser humano, ¿no? Y eso está catalogado como un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿cuál es el sentir, doctor García Toma, en estos momentos de las delegaciones de Estado respecto a cómo vamos a enfrentar esta debacle humanitaria? Yo creo que en términos generales, por cierto, existe preocupación y deseo que la situación se atenúe, se mejore y digamos ya un grado máximo de optimismo desaparezca. El problema es que la estructura de Naciones Unidas hoy no colabora o no contribuye.
En consecuencia, entiendo que está implícito en muchas de las representaciones de que hay la necesidad de poner en la mesa, ¿no es cierto?, un conjunto de cambios estructurales, que por cierto no va a ser mañana, pero que es una tarea que debe repensarse desde ahora y asumirse de manera inmediata, ¿no? Ujú. Que creo que es el mismo fenómeno que está pasando en América Latina con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? En la que también conocemos de la importancia del sistema, pero existe mucho descontento, ¿no? Por la Exactamente. mala elección de los, por la, digamos, forma tan deficiente en que se eligen a los magistrados y sobre todo por este desborde de jurisprudencias convencionales que en muchos casos están fuera del marco de lo que los propios estados han aprobado en defensa de los derechos fundamentales e incluso ya entrometiéndose en decisiones internas que, por cierto, afectan la vida de las mismas, ¿no? Es decir, eh, en ambos contextos creo que hay preocupación y seguramente en el mediano plazo habrán respuestas que ojalá sean positivas. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted acaba de afirmar, podemos decir que, por un lado, es necesario colocar una agenda ya. Creo que hay una cumbre de cara al 2024 para ver un poco lo que es la sintonía de Naciones Unidas, que ahí podría encajar perfectamente lo que usted acaba de sostener, reformas de carácter estructural de la Así propia es. organización. Sí, sí, Pero, sí. por otro lado, también nos ha hablado de que es necesario que los sistemas, ¿no?, internacionales, como el sistema interamericano, particularmente al que pertenecemos, no necesite también de cambios que puedan plantearse desde los estados con relación a la elección de candidaturas para integrar los sistemas, que es donde creemos que hay muchas fallas, ¿no? Muchas fallas en esta Sí, elección de candidaturas. creo que hay algunos criterios que tienen que, digamos, empezar a ponerse sobre la mesa. La necesidad de que exista una representación proporcional desde el punto de vista geográfico. Por cierto, también una presencia, no digo paritaria, pero una presencia significativa, digamos, de hombres y mujeres, porque es parte, eso es vital. Pero en tercer lugar, es vital la meritocracia y sobre todo evitar o excluir las agendas de terceros, ¿no? En algunos sistemas, estos cuerpos jurisdiccionales han sido tomados eh, eh, a, eh, a través de donaciones, a través, digamos, de políticas de financiamiento, quienes de alguna manera no lo hacen a título gratuito, sino que evidentemente colocan una agenda que no es la agenda, ¿no es cierto?, de la mayoría de los pueblos. Ese es el tema. Yo, en todo caso, a ver, le planteo para cerrar este punto y pasar a otra pregunta ya del mismo tema. Esto, doctor García Toma, cuando se han presentado propuestas de candidatos para los sistemas internacionales, sea para el sistema interamericano o sea para integrar grupos de relatores de trabajo, relatores en Naciones Unidas o en los órganos de tratados de las mismas Naciones Unidas, las propuestas lo hacen los estados, ¿cierto? Pero Así es. su ciudadanía no conoce quiénes son estos candidatos. Y yo creo que la falla parte de por ahí. Hablamos de representación, no de intereses de Estado, sino de meritocracia, de reconocimiento de trayectorias de personas, sí, pero mínimamente tendría en ser interna que conocer la ciudadanía a quién se está proponiendo para ver si goza de legitimidad y de confianza para postular, ¿no?, a estos altos cargos en los sistemas internacionales. Yo creo que eso no se ha trabajado internamente, por lo menos en el Estado peruano. Me parece correcta la opción, Leslie, en el sentido de que quien va a ser postulado pueda ser objeto de un escrutinio, digamos, mínimo o inicial, para que con presidencia, si es elegido o no, sepamos quién es. Muchas veces, digamos, no solamente me refiero a lo que estamos hablando, sino en general, de un club, de una asociación,
terminamos votando por personas a las que no conocemos, ¿no? Es decir, entonces hay allí hay una falla que tiene que ver, creo, con la idea de la democracia. Uno del sustento de la democracia es la transparencia, ¿no es cierto? Y entonces creo que esas elecciones, en general, las elecciones deberían ser más transparentes, No va sabiendo de contra. antemano quiénes son, pero además también la responsabilidad de quienes eligen de, digamos, dado que el voto es significativo, saber, digamos, qué estamos eligiendo, qué nos están proponiendo, de dónde viene, ¿no? Esas cosas. Lo vemos en nuestras elecciones políticas, ¿no? Ajá, y yo creo que es importante de que esa legitimidad se dé en sede interna, porque independientemente de los grados académicos que una persona pueda tener, lo importante para representar un cargo ante los sistemas internacionales es la línea conductual que ha Así tenido es, en materia de respetuosidad de los derechos humanos. Puede ser un así es. profesional muy brillante, que tenga muchos grados académicos, pero cero en línea conductual. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuáles han sido sus posturas respecto a casos muy emblemáticos o determinados que han definido impactos políticos incluso con el Estado, con la sociedad? Entonces yo creo que todo eso tiene que entrar a una modificación, a una reforma desde los sistemas internacionales, pero Quien, eso lo hacen los estados, no lo hace el sistema. Quien pretende defender, por ejemplo, los derechos humanos, no solamente debe acreditar en su hoja de vida conocimientos, sino tiene que acreditar una vivencia, una actitud, un comportamiento, una conducta que vaya en consonancia con esos conocimientos, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctor García Tomás, me esclarece mucho el panorama y usted también ha reflejado en esta última intervención del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ha hecho mención al tema del multilateralismo. Y con eso cerramos la entrevista. ¿Usted cree que el multilateralismo ha sido mencionado de manera muy intensa desde que se dio la pandemia del COVID-19? Estamos hablando de la Asamblea General incluso del 2020 a la fecha. En todo ese recorrido, el secretario general ha tenido una intensa postura de recalcarle a las delegaciones de Estado que volvamos al multilateralismo. Usted lo ha reafirmado, usted ha señalado que el Estado peruano mantiene esa postura del multilateralismo. ¿De qué manera, doctor García Toma, el multilateralismo va a ayudar, ¿no?, a la protección universal de derechos humanos? Eh, 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 Primero, si por ejemplo estamos preocupados por el tema del cambio climático, nosotros como Estado no vamos a poder solos arreglar ese tema, si no es en unión, en conjunción de esfuerzos y de tareas con otros. Y lo mismo sucede con el tema de los derechos humanos, que por ejemplo lo vemos ahora muy claro con el tema de la trata, que es creo uno de los más graves problemas que tiene hoy el Perú, ¿no? Han quedado atrás las dictaduras y en consecuencia el tema de la vida, el tema de la integridad física, el tema de la libertad, digamos, ha pasado a un segundo plano. Hoy, fundamentalmente, el tema para mí de los derechos humanos en el Perú tiene que ver con la trata porque estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, ¿cierto? Cuyas vidas se pierden en el sentido formal y material de la palabra. Y ese fenómeno no lo podemos resolver aislados, ¿no? Hay una dinámica global en torno a una serie de problemas. Y eso incluye, por cierto, el tema de los derechos humanos. Por supuesto, porque es transversal. Es Me, transversal. me queda muy claro lo del multilateralismo y esperemos que en la cumbre del 2024, pues los estados puedan, de aquí a 2024, que ya prácticamente estamos a puertas de ingresar al año, podamos consolidar estos esfuerzos, la cooperación, la solidaridad, pensar en conjunción de esfuerzos, como usted lo ha señalado, creo que es una de las herramientas más poderosas para poder revertir esta debacle humanitaria que viene atravesando el globo, ¿no? Y Entonces, en el caso peruano, uh-huh. ustedes han podido observar a raíz de varias declaraciones que ha dado el nuevo canciller, el doctor Javier González Arrechea, está firmemente alineado en esas políticas e incluso yo ya he recibido como corresponde una serie de instrucciones en esa línea, ¿no?
Me Claro. da mucho gusto digamos, el Perú intente liderar desde su área de influencia, ¿no es cierto?, que estas políticas se consoliden. Ojalá. El Perú ha tenido siempre una línea conductual muy activa en Naciones Unidas, ha sido incluso promotor de muchos consensos internacionales. Ahí está, por ejemplo, el consenso del 2012, que saca una resolución en el Consejo de Derechos Humanos sobre Estado, democracia y Estado de Derecho, lo cual ya hoy en día en los discursos políticos de todos los líderes no se deja de mencionar este concepto interdependiente entre Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Así Ese es. es un consenso que ha refrendado y ha propuesto nuestro Estado. Sin embargo, eso tiene que volverse a tocar. Entonces, el Perú, teniendo esa línea conductual y más con usted a la cabeza, yo estoy más que segura que esas estandarizaciones van a seguir creciendo. Esperemos que sea así para que podamos de alguna forma revertir todo este desastre que vive realmente la humanidad. Le agradecemos, doctor Víctor No, García, gracias a usted, Leslie. y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. Un abrazo. Gusto en gracias. saludarla.